Tardes con todos y todas en este día tan especial. O sea, en nuestra filosofía andina, todos los días son especiales. No hay que el día de mi cumpleaños es especial, no. Yo celebro, Felipe el Chasqui, celebramos nuestros cumpleaños todos los días. O sea, no hay que ser miserable. De eso lo tenían bien claro nuestros abuelos los incas y que vamos a hablar de eso, que es el Capac Ñan. El Capañán es la red de caminos incas del Tahuantinsuyo. Para las personas que no son de esta parte de acá, de Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de Chile y Argentina, que son de otro lugar. El Capañán es la red de caminos incas, y la red de caminos, perdón, de los incas. Entonces vamos a dejar limitado cuál es el territorio inca. El territorio inca, o que se llamó Tahuantinsuyo, que quiere decir el sol que alumbra en las cuatro direcciones, comienza desde el sur de Colombia, que dicen que exactamente es desde San Agustín, sur de Colombia, va por el sur a Ecuador, llega a Perú, pasa a Bolivia, ahí un ramal va para Chile y el otro ramal va para Argentina, que casi llega a Buenos Aires, y el que va a Chile, el ramal que va a Chile casi llega a Santiago de Chile. Ese es el camino inca. Ahora nosotros tenemos el Internet, una maravilla, un milagro, pero los incas también tenían una red de caminos de donde se comunicaban. Y rápido, eh, ustedes de jóvenes, de niños, ¿se acuerdan del cuento eso del teléfono malogrado? Que una noticia la pasaban, no sé, un cuento entre máximo 10 personas, pero del primero al último ya había un cambio ya no era lo mismo. Entonces, por eso le decían el teléfono malogrado. En el tiempo de los incas, la noticia tenía que llegar igualita de donde tenía que llegar. Y ese camino que se le llama en español camino inca y que en quechua es Capañán, es el camino de los justos o el camino de los grandes, de los señores, de los reyes y reinas, por decirlo así. Este camino tiene dos fines. Uno es que nos servía como comunicación para llevar las noticias, para trasladar los alimentos. Ese es lo que nos va a hablar acá nuestro Guayqui Felipe. Y el otro, que por ahí voy a hablar un poquito nada más, es que era la mejor universidad de ese tiempo, ahora podremos decir que o es la mejor universidad del mundo, porque al caminar ese camino se aprendía, se iba aprendiendo todos los días. Claro, no era caminar rapidito. La forma como camina Felipe el Chasqui, él camina llevando la noticia. Y una de las cosas antes que se me pase, estamos aquí al frente, o lo vamos a escuchar, a la persona que se conoce la mayor parte del Capañán, la sección que es Perú, creo que de Bolivia también. Él nos dirá por dónde caminó. Se conoce la mayor parte de atajos y su vida es caminar. Caminar es desde las 6 de la mañana, desde que amanece, hasta las 6 de la tarde, cuando el sol se está ocultando. El físico, él nos dirá en qué consiste sus caminadas. Si por él fuera, caminaría los 365 días del año. Pero también somos humanos, por ahí él necesita una semana, unos días de descanso, pero no sé, a él lo, le, lo vamos a tener aquí y ustedes van a hacer sus preguntas, o también si no hay tiempo para leer todas las preguntas o contestar todas las preguntas, la otra cosa es que él nos va a invitar a que caminemos con él en futuras caminatas, aunque sea un día, aunque sea unas horas, aunque sea mediodía, y ver qué cosa es cómo camina él, qué aprendemos caminando este Campañán
Y aquí yo estudié turismo en la universidad. Y aquí, por ejemplo, acá en Perú se conoce, cuando te dicen Camino Inca, vamos a hacer la aclaración, nos, re- nos referimos a ese tramo de Camino Inca que comienza en el Cusco, que comienza en Chilca del kilómetro 88 hasta llegar a Machu Picchu, que son más o menos, unos lo hacen en 3 días, otros lo hacen en 4 días. O sea, esa partecita es el que ha salido para afuera, ese es el Camino Inca, no. Esa es una partecita, esos son unos centímetros del camino Inca. La mayor parte del camino Inca, como les digo, es desde Colombia hasta llegar a Santiago de Chile. ¿En qué tiempo lo recorrían los chasquis? Eso ojalá por ahí haya tiempo, sí. Lo único que les puedo decir que los chasquis en el tiempo de los incas los seleccionaban a los jóvenes a los 15 años. Había una ceremonia especial que se llamaba el Huacrachico, donde tenían que pasar pruebas físicas de resistencia, de hambre, de repente de ayuno, y se jubilaban, por decirle así, o dejaban de correr, porque ellos, no, ellos corrían los chasquis cuando tenían 35 años. A los 35 años, estos chasquis retirados pasaban a formar la élite del Inca y pasaban a formar la, eran los embajadores, porque se conocían el Tahuantinsuyo, el territorio inca, como la palma de su mano. Y claro, ahí eran sabios. El camino inca es eso, es la universidad. Pero yo no quiero continuar quitándole el tiempo a Felipe, solamente que te digo, Felipe, estás aquí, te presentas, el tiempo es tuyo, la audiencia es tuya, y ya antes de comenzar, te agradezco por haber aceptado la invitación y nos das un saludito y con tu pututo. Adelante, hermano. Runas del Tahuantinsuyo, aquí desde un tramo del Capac Ñan, un tramo transversal, el pueblo de Antioquía, aquí muy cercano a 60 kilómetros de la ciudad de Lima. Envío un pututazo chasqui para todo el Tahuantinsuyo, para todos mis huayquis, para todos mis runas, por esa fuerza que nos une y que nos hace caminar juntos. Desde Antioquía, en Guarochirí del Perú, para todo el Tahuantinsuyo, un pututazo chasqui. Allá y a Tahuantinsuyo unido toda la vida. Ya, ya. Adelante, hermano. Hermano, agradecido a nuestro hermano Agustín, a nuestro maestro Agustín por esta invitación. Agradezco también a la Casa del Turista, a este gran centro artesanal que el día de hoy me acoge aquí en el pueblo de Antioquía, en Guarochirí, en el tramo del Capac Ñan que une el oráculo de Pachacama con nuestro Apu Pariajaja, y que hoy nos cobija y nos da ese cariño para poder transmitir a todo el Tahuantinsuyo. Ese sentimiento de poder recorrer el Capac Ñan, de poder recorrer los cientos y miles de kilómetros que son parte de nuestro sistema vial, legado por los incas, pero aprendido de las culturas y expresiones culturales anteriores, cientos de años y miles de años, los muy cercanos a los incas, los wari, conocedores del territorio central, norte y sur del Perú, que heredaron en nuestros incas ese conocimiento constructivo de camino. El Capac Ñan, ese sistema vial inca, el legado con esa marca, llegó a articular más de 5 millones de kilómetros cuadrados, lo que hoy bien sabemos son 6 países de Latinoamérica.
El recorrer los caminos longitudinales, tanto que une por la zona de la cordillera de los Andes, atravesando longitudinalmente la cordillera de los Andes, ese camino central, pero teniendo nuestros caminos laterales hacia la zona del Marañón, que articula toda la zona del Antisuyo, también longitudinalmente, y nuestros caminos costeros, llamados posterior por los españoles como los caminos de los llanos, pero que era el Capatñán costero también. Y este gran sistema de caminos no podía dejar de tener sus caminos principales. Para mí, desde el inicio de la vida del Runa, al recorrer los Andes, fue el sentimiento de poder caminar con el sol, caminar donde nacía el sol y poder llegar a donde moría el sol. Por eso era el antisuyo y nuestro contisuyo. Por lo tanto, nuestros caminos transversales fueron los caminos iniciáticos, los caminos del conocimiento, los caminos de la articulación y de la sostenibilidad del desarrollo, de ese desarrollo territorial que tuvieron los diferentes procesos culturales que se dan en este espacio de los Andes centrales. En este caso me enfoco en el Perú, porque es el que he llegado a la mayor entendimiento, pero sin dejar de conocer los procesos, por ejemplo, que se inician con los Cupisnique, dominadores del territorio norteño, paralelos a los Chavín, posteriormente base del desarrollo de los Moche y posteriormente los Chimú. Entonces, ese proceso norteño, también con su vertiente amazónica, generan dinámicas en las zonas norte, tan igual la que genera Tiahuanaco en la zona sur, y que en el momento mayor los Huaris saben aprovechar y después legan todo ese conocimiento a los incas. Sin dejar el conocimiento de nuestros Quitu, nuestros Quilangas, en las zonas norte, en la zona colombiana, y la zona, por ejemplo, el manejo de los Huancavilcas en Ecuador, que eran los que manejaban juntamente con la zona de la costa, de Salango, en la obtención del Muyu, del Spondylus. Por lo tanto, esos caminos transversales que iban de la costa del Ecuador hacia Quito o hacia la zona de Cuenca principalmente, hacia el Cerro Narrío, que era el lugar tutelar de los Cañaris, eran esas vías que fueron integrando la costa con la sierra y que se prolongaban hasta la selva ecuatoriana, hoy ecuatoriana. Pero todo ese sistema legado por los antecesores incas y que los incas supieron administrar y conocer muy bien al recorrerlos y poderlos poner en valor en muy corto tiempo. La infraestructura caminera con técnicas variables, tanto para la costa, para el desierto, para los valles medios, para las zonas altoandinas o para las zonas de ceja de selva, son únicas. Por lo tanto, en ese intercambio de conocimiento y de obtención de conocimiento local, fueron afianzando las dinámicas arquitectónicas y que permitieron también extenderse a diferentes territorios, como en la zona de los Chachapoyas, llegar hasta la zona de Moyobamba, cruzar esta zona entre Rodríguez y Mendoza y llegar a Omia, Soritor, La Calzada, muy cerca allá a Moyobamba, o poder llegar hasta las zonas de selva, en las zonas entre el camino longitudinal oriental, como que entra desde la zona de Perú por Jaén, Vilcabamba, entra por Zumba y llega hasta Vilcabamba, Loja, con estos caminos que articulaban el territorio, no solo los espacios amazónicos, sino que los interconectaban directamente con los espacios serranos altoandinos. Entonces, en ese proceso de recorrer el Capac Ñan, ha sido el aprendizaje y entendimiento del
de entendimiento del territorio, de la valoración de las infraestructuras que legaron los incas y por qué construirlas en un lugar X y no construirla en un lugar XY, o por qué no ponerla, no hacer de repente simplemente puntos para chasquis y no grandes tambos en lugares estratégicos de más corta distancia y no ponerlos a la misma distancia de los tambos de descanso, los grandes tambos, a más de 25 kilómetros. Entonces, todo eso, el recorrer el Capañán ha podido darme el entendimiento de las distancias, los tiempos, los problemas climáticos, las diferencias que podemos tener de un lugar a otro, los efectos que podemos tener por los climas o por el mal uso a veces de los equipos, de la logística. En estos más de 5 millones de kilómetros cuadrados articulados por los más de 30.000 kilómetros de caminos longitudinales y transversales, la técnica usada no es una técnica única, sino era variable. Era adaptarse al medio ambiente, era adaptarse al territorio sin destruirlo, sino entendiéndolo para que esa infraestructura que se desarrollaba pudiera durar mucho tiempo. Para que sea sostenible, había que adaptarse al medio ambiente, entenderlo, entender las lluvias, entender los flujos de agua de las lluvias para poder impermeabilizar ese camino y hacerle sistemas de acueductos donde el agua pueda discurrir fácilmente por debajo del camino y no maltratar la infraestructura. No como ahora que podemos tener carreteras con huecos eternos, casi urbanísticos, y que la acumulación de agua empieza a deteriorar la capa asfáltica sin ningún mantenimiento. Es así, el agua es tan poderosa que destruye, ¿no? Con una mala dirección se puede destruir mucho con una gota de agua. Entonces, justamente eso fue lo que pudieron aprovechar nuestros conocedores incas, y en ese máximo esplendor de cruzar el río Apurímac, haber subyugado a los chancas y haber empezado esa gran expansión desde el Cusco hacia el Chinchaysuyo, llegan hacia Ayacucho, a un lugar privilegiado como es Vilcahuamán, y construyen lo que posteriormente llega a ser el centro del Tahuantinsuyo. El centro geográfico del Tahuantinsuyo se ubica en Vilcahuamán. Ya el centro cambia de ser de Cusco a no el centro ceremonial, el centro espiritual, sino el centro geográfico, porque la dimensión del Tahuantinsuyo se multiplica como un gran tocapu, un gran sistema, un gran tejido que avanza y se va construyendo de una manera sistemática, pero ya aprendida, con un microordenamiento territorial que podríamos decir el ordenamiento que llegan a tener en el Cusco. Ese ordenamiento territorial lo empiezan a multiplicar por miles de rombos, miles de espacios equilibrados, tahuas, intipachas, espacios territoriales en los tejidos que empiezan a multiplicarse. Que hoy poder entender ese tejido y poderlo trasladar a la geografía es complicado porque tenemos que verlo de una manera plana, pero también de una manera tridimensional. Por lo tanto, en un tejido podemos entender ríos, podemos entender espacios de desarrollo constructivo, montañas, puentes, y todo está en un solo tejido. Y ese ordenamiento mental que pudieron alcanzar en un pequeño espacio, lo multiplicaron por miles de espacios y llega a ser el Tawa Inti Suyo. El espacio más pequeño, el Tawa Inti Pacha, y el gran espacio territorial, el Tahuantinsuyo. Entonces, ya teniendo un orden mental, empezaron el desarrollo
y mejoramiento de la infraestructura existente y legada por los Wari y los procesos culturales locales. Empezaron a ver los caminos, a articularlos, a hacer ese gran sistema de caminos articulado y con el concepto de que no se podía avanzar 30 kilómetros sin tener un espacio de hospedaje. Ya nos dan las pautas inclusive de lo que podría ser las bases de la hotelería y los hospedajes turísticos inclusive, porque en su concepto desarrollaban caminos con hospedajes, con paradores, puntos de alimentación, puntos que les daban sustento. Entonces, todo esto permitía que se desarrolle de una manera sistemática la infraestructura de una manera ordenada. Y en muy pocos años, en menos de 80 años, pudieron abarcar más de 5 millones de kilómetros cuadrados, aliándose como conocedores del territorio, del continente, se asocian estratégicamente con los Chincha, que eran los especialistas navegantes, y ellos eran los que manejaban las rutas del mar y podían hacer los intercambios, justamente trayendo, por ejemplo, muchos cientos de años antes de los incas, ya conocedores del mar y del intercambio, trayendo hachas monedas, conocidas como huarco, de cobre, que llevaban de diferentes pesos, desde muy pequeñas hasta muy grandes, llevarlas hasta el Ecuador e intercambiarlas con los huancavilcas, que eran los que manejaban estas hachas monedas y las intercambiaban por el espóndilo, por el muyu. Traer navegando y por tierra esas valvas sagradas, como era el espóndilus, para nuestros apus tutelares. Ese proceso que los chinchas tienen en el manejo del mar, con sus problemas con los chimú perennes, ¿no? Que constantemente generan esas dinámicas también que posteriormente políticas entre los incas y los chimú. Entonces, en ese desarrollo de esa infraestructura vial que no dejaba de tener sus vías marítimas, teníamos este gran sistema de chasquis, que muchas veces nos enfocamos, me parece un poco menospreciando lo que era realmente los chasquis, a verlos simplemente como corredores o mensajeros, y sin pensar que mucho más allá había todo un sistema, tipo un ejército, donde había un Hatun Chasqui Camayo principal y había toda una sucesión de un sistema preocupado tanto por, no solo por escoger a los mejores runas jóvenes para que puedan desarrollar la actividad, sino en prepararlos, darles su logística, sus tipos de zapatos, su vestimenta para los diferentes tipos de territorio. Y si teníamos tanta cantidad de chasquis, teníamos que tener también un sistema de logística impresionante para poderles dar sus vituallas, saber que los chasquitambos, que están más o menos cada 4 kilómetros y medio más o menos de distancia uno entre otro, tenían que tener por lo menos 5 chasquis disponibles en el mismo lugar. En ese momento había que darles sus zapatos, su vestimenta, enseñarles la decodificación de los quipus, conocedores del territorio y la geografía. Más aún, no solamente era, como repito, la parte física, sino era la parte de la actitud, del desarrollo del sistema chasqui propiamente dicho. Entonces, mucho más allá que solamente ver la parte física, que es lo que nos ha legado, sino todo el sistema que había para preparar este sistema, esta infraestructura, porque al final era una infraestructura de redes para poderla articular. Entonces, llegado a ello, el gran sistema de caminos, el Capac Ñan, ya teniendo un sistema de comunicación, y se convierte en ese sistema de caminos para el buen vivir del Tahuantinsuyo. ¿Y en qué se basaba? En permitir el intercambio de productos de la selva, de la sierra y la costa, alimentos, medicinas de la selva,
elementos suntuosos como plumas, minerales, como oro, que también se usaba, era más el valor del uso que el valor de ostentatorio, porque sabemos que lo más valioso era nuestro mullo, nuestro espóndilus, y por lo tanto el oro también servía como un elemento, pero no llegaba a tener la importancia del mullo. Por lo tanto, en ese proceso, los caminos se convierten en esas vías que permiten articular los centros de producción y obtención de materias primas, principalmente y articularlos con los centros de manufactura y de producción. Entonces, en ese gran sistema teníamos espacios industriales, espacios productivos, espacios de desarrollo, de comunicaciones, de producción de alimentos, de abastecimiento de alimentos. Entonces, era un gran movimiento de runa y de gente que dependía de este gran sistema de caminos a lo largo de los 5 millones de kilómetros cuadrados. El sur, el Collasuyo, con sus dinámicas propias de desarrollo de enclaves costeros desde la época de los Tiahuanaco o anteriores, en ese manejo territorial desde el lago Titicaca hacia la zona central del Constituyo, y el desarrollo minero del sur del Tahuantinsuyo permite también que esas dinámicas se acrecienten. Entonces, este sistema vial de caminos que aún permanece vigente, lamentablemente abandonado por muchos años, y en los últimos 20 años en la pérdida de mayor cantidad de kilómetros de caminos, permite aún que, en este caso, el territorio peruano se siga conectando a través de los caminos de a pie. Eso es una oportunidad para una valorización de esta red de caminos peatonales, porque son nuestros caminos de montaña y son nuestros caminos rurales que articulan el territorio nacional y que permite tener una nueva lectura del territorio, yendo de un micro al macro, y teniendo también una oportunidad para poder alimentar los planes de ordenamiento territorial y zonificación ecológica y económica con una lectura mucho más micro que la que se hace normalmente a través de las carreteras. Hoy estos caminos se vuelven en la oportunidad para los desastres naturales para llevar rescate posterior a los desastres naturales, llevar rescate, ayuda, apoyo a muchos pueblos del Perú que aún siguen articulados solamente por los caminos, hoy ya caminos rurales o conocidos como de herradura, pero que su data viene de la época prehispánica. Tenemos que diferenciar a lo largo del Capac Ñan que tenemos, no es lo mismo decir caminos Capac Ñan que camino real. Camino real se refiere cuando vienen ya los españoles y ellos estandarizan que estos caminos eran de la corona española y eran usados por la corona española. Y por eso dicen camino real. Decir camino real no es igual que decir Capac Ñan. Entonces, por eso mismo a veces se dice, sí, el camino real no es camino real. Ese es cuando viene Vaca de Castro y determina cuáles son los caminos de importancia para la corona española. No todo el Capac Ñan lo llegan denominando camino real. Entonces, a partir de ello, tenemos que entender también que en el caso del Perú, propiamente hablando del territorio peruano, hemos tenido más de 300 años de presencia española y de uso de estos caminos de herradura, con de mucho uso, de mucho trajín, y en más de 300 años también la factura de la constructiva de los caminos ha ido variando. Por lo tanto, en 300 años han tenido que cambiar el tipo constructivo para el uso de los caballos, desempedrar tramos de caminos, porque el caballo con el herraje no permite caminar por las piedras, hacer otros caminos paralelos y dejando abandonado a veces el camino inca, y ya convirtiéndose en una zona boscosa y en abandono, y se usa normalmente
el camino real, que es por donde normalmente cuando uno camina, te dicen, es por ahí el camino antiguo, pero de repente estamos yendo por un camino de herradura y no por un camino capacñano. Entonces, en ese sentido, en el aprendizaje de caminar hemos podido ir diferenciando las terminologías, pero algo muy importante es el entendimiento de los topónimos que aún existen en muchos lugares de nuestro territorio del Tahuantinsuyo. Y esos topónimos sí explican puntualmente tanto o la función del lugar o te da a entender cómo es geográficamente. Entonces, entre esas dos variables, más o menos, está el entendimiento de las toponimias, ¿no? A lo quechua, principalmente quichuas o aymaras, ¿no? Que hay en el territorio, en este caso peruano. En la zona norte, cuyis, también hay una vertiente cuyi al norte, o de los mochic, también en la zona costera norte. Entonces, todas esas particularidades hay que irlas entendiendo para ir descifrando a veces los mapas, la información y sobre todo en este trajinar también ha permitido entender las distancias, los tiempos y poder valorar no solamente, también, mejor dicho, el proceso Inca definitivamente es supravalorado, ¿no? Pero valorarlo aún más porque no solamente a veces vemos ya la obra propiamente dicha de la infraestructura, pero nunca nos ponemos a pensar tan igual como los chasquis, que decíamos, hablamos del chasqui del corredor, pero no hablamos de cómo es la logística que había que preparar, las vestimentas, los zapatos, la alimentación, todo especial para esa gente. Es tan igual como cuando construimos, por ejemplo, visualizamos la construcción de un tramo del Capac Ñan, por ejemplo, empedrado en la Sierra Central, podría ser en Huánuco, por ejemplo, entre Huánuco y Pasco, y empezamos a pensar, por ejemplo, hoy para construir un kilómetro de una carretera, ¿no? Necesitamos geógrafos, topógrafos, geólogos, ¿no? Ingenieros de asfalto, todo. Necesitamos un super equipo. Y en esa época también se necesitaba un equipo así, multidisciplinario. Entonces, solamente empezar a ver el proceso de el diseño del camino, el entendimiento de la materia prima, en qué materia prima se estaba desarrollando, en qué tipo de roca geológica no se estaba desarrollando, la topografía, ¿no? Los desniveles, posteriormente ubicar canteras para ver el acarreo de material para traerlo, ¿no? Y ver herramientas, personal, no trabajaban 10, trabajaban 1000, mejor dicho, había que alimentos, vestimenta, alimentación, como repito. Entonces, todo eso previsionando el trabajo y todo un plan estratégico, como un plan de inversión pública, mejor dicho, es increíble. Entonces, ya poniéndonos a pensar cómo planificaban para hacer los cientos de kilómetros, ver el abastecimiento de las canteras, las herramientas, la alimentación, la vestimenta, la logística, los ingenieros, porque ese era el equipo de la mano de obra, los ingenieros, el topógrafo, el del nivel, el que tenía que ver, era un megaproyecto. Entonces, ya verlo desde eso, hay que darle un valor mayor aún también a la planificación Inca, porque no es poco poder desarrollar esos planes, y estamos hablando de 1 kilómetro, ahora estamos hablando de más de 30.000 kilómetros, con las diferencias de la costa, la sierra y la selva, X problemáticas, y solo 80 años. Entonces, a partir de ahí, sabiendo las distancias, los tiempos, las dificultades, es bien complicado pensar que los incas se dedicaron solamente a estar peleando con los pueblos y su conquista se desarrolla en un plan bélico. Eso es bien ilógico, porque en 80 años no hubiese podido avanzar lo que hicieron
no en territorio, solamente en distancia, sino en obras, infraestructuras, desarrollo, cosmovisión. Entonces, hay que ponernos a pensar el contexto de su expansión, una expansión territorial, con conocimiento y tecnología, conocían de agricultura principalmente, que era lo que en esa época, en ese momento de expansión, sufrían los pueblos, de alimentación, pues un fenómeno del Niño, desastres naturales, donde su agricultura no se había desarrollado, y llegaban con sus super tubérculos cusqueños, ¿no? De conocedores del uso del abono de islas y todos esos procesos de desarrollo agrícola, y llegaban con sus papas guairo, llegaban con sus choclos de Urubamba. Entonces, ese entendimiento y transmisión de conocimientos y tecnología fue también un eje principal que permitió no solamente quedarse en los lugares a través, como repito, transmitiendo ese conocimiento como escuela, sino también en ese adoctrinamiento también de la valorización de la cosmovisión inca, ¿no? Porque en ese proceso de entendimiento y agradecimiento era también los favores que recibía de los otros pueblos, ¿no? Que se anexaban al Estado inca. Entonces, por eso mismo que recorrer el Capañán te permite ver esa diversidad, no solo de biodiversidad, sino de geodiversidad, sino también de cómo han sido los procesos humanos, ¿no? De los mitos que nos quedan en las historias, que se trasladaban, que hasta ahora continúan vigentes. Por ejemplo, es el caso de los cañaris, ¿no? Los cañaris que fueron trasladados del Ecuador están ahora en la sierra de Lambayeque, donde hay un distrito cañaris, y que hablan un quichua y no hablan el quechua, y que tienen más relación con Ecuador que con la parte cusqueña. Entonces, esos procesos que aún permanecen son los que también nos dan vigencia a continuar con esta visión y este trabajo de puentes, de ser puentes, como hace un momento le decía Agustín, o somos puentes colgantes, o puentes rumichacas, o pachachacas, pero somos puentes que permitimos también que a través nuestro se traslade esa información y ese aprendizaje continuo y de recoger información de nuestros taitas también en el camino, en los recorridos que hacemos, de aprendizaje en diversidad, de la botánica, de geología, de la misma cosmovisión, la astronomía, que es algo que poco a poco vamos aprendiendo a orientarnos con nuestra Hatun Chacana, valorarla en ese orden como elemento ordenador, o nuestra Huchu Chacana, que era el eje de orientación, más que el Orión, que la Hatun Chacana, que era Orión, que era el ordenador del territorio, ¿no? Principalmente. El otro, la Huchu o la Cruz del Sur, era el orientador del rumbo. Entonces, en esa visión, en ese trabajo de recorrer el Capañán, es como a paso como runas, hemos ido aprendiendo, ido transmitiendo, y hoy ya con un legado de chasquis que siguen atrás nuestro, nos asegura que esta herencia que hemos ido aprendiendo y transmitiendo se prolonga para muchos años más. Y creo que con ese aliento continuo y sabiduría que nos dan nuestros maestros, con sus nuevos entendimientos que nos transmiten permanentemente, entonces nos vamos alimentando de esa fuerza para poder lograr transmitir y cumplir nuestra función principalmente, ¿no? Que esto no viene solamente del corazón, sino viene también de nuestra misión que nos han legado nuestros mayores. Entonces, ese Capañán hoy se vuelve en esa escuela itinerante, en esa escuela, en ese libro abierto, que nos va a permite y permitirá que muchos runas conozcan y aprendan de nuestro Tahuantinsuyo. En ese proceso de querer valorizar nuestro Capañán, de volverlo transitable, de quererlo mantener, conservar, han aparecido programas,
muchas veces muy pomposos, ¿no? En cuestión de nombres, ¿no? Y de kilos de publicaciones, ¿no? Porque hay toneladas de publicaciones, pero poco que se haya trabajado propiamente en la infraestructura vial inca. Hemos perdido cientos de kilómetros en los últimos 20 años y hoy el mayor trabajo que tenemos que hacer es poder lograr la transitabilidad de nuestro Capac Ñan, poderlo mantener transitable a pesar de su destrucción en algunos tramos, poder mantener la interconexión del Capac Ñan con señaléticas que puedan articular también las vías, ahora vías asfaltadas, carreteras que han atravesado el Capac Ñan, pero poderlas articular también en este sistema y saber por dónde tomar los atajos, los caminos, ¿no? Y esto que quede también porque estas vías son las que nos permiten, como repito, leer, tener una lectura diferente de nuestro territorio, tener una lectura más proactiva frente al futuro, una lectura real que nos las han legado, ya la lectura nos la dieron nuestros ancestros. Lamentablemente hemos tenido una pérdida de entendimiento durante un bache que hemos podido tener en este proceso de más de 15.000 años de entendimiento de la cosmovisión andina y del proceso cultural andino, mejor dicho, y que hoy, mejor dicho, gracias a ese estanco y a esa burbuja, podríamos decir, que también sirvió para valorar nuestro pasado y nuestro sello que tenemos los tahuantinsuyanos como un sello diferencial, ¿no? Porque somos andinos, herederos de una herencia caminera, porque no hay run andino que no sea caminero. Lo hemos perdido en el paso del tiempo o la costumbre, pero en el fondo somos camineros. Muchos viajeros que venían ya a esta zona de América, ya siendo América en 1600, 1700, decían, hoy venían y decían, oye, estos peruanos, estos andinos, estos runas son unos locos, decían. Tienen que caminar 3 meses hasta Potosí, desde Huancavelica, y se van contentos, como si fuese una fiesta, ¿no? Porque realmente para nosotros los runas, el caminar es una fiesta. El caminar con nuestros hermanos, nuestros huayquis, caminar un mes juntos, haciendo música, chachando nuestra coquita, hablando con nuestras piedras, ver a nuestros ríos sonreír, cruzar esas aguas milenarias de nuestras cascadas, de nuestros nevados, poder dormir en la nieve, ver esos amaneceres o cielos estrellados, son la fuerza que nos hace continuar en este camino chasqui, en esta visión chasqui, que es más que todo una misión, como repito, y servir como puente cerrado, mejor dicho, como digo, ese es principalmente ser la piedra que puede servir como base de un puente para que los que vienen detrás nuestro continúen caminando y dejarles al menos tramos del Capac Ñan señalizado y transitable para que muchas generaciones continúen por esta ruta. Felipe, te voy a hacer un pari ahí, disculpa Por que favor. sea, como tú te vas así como un carro. Eh, yo quería así, te mandan saludos Jorge Martel Alvarado desde Huaraz, el Taita Shanti desde Huánuco y otros más. Y hay algo que cuando yo comienzo me emociono. Por ahí dije que el camino Inca en el lado este llegaba hasta Buenos Aires. No, llegaba hasta Mendoza. Ya queda bien claro. Yo trabajo con medicina natural con las personas. Y en la parte última dices eso, ¿qué se hace en el camino Inca? Que hay que caminar, que hay que tomar chicha, que hay que hablar con los sapos, que hay que soñar, que hay que pichar hoja de coca, bailar, cantar y todas esas cosas. ¿Sabes que en el mundo hay 300 millones de personas que no pueden dormir, que están estresadas? Y eso es dicho por la OMS. Imagínate lo que podemos acá
yo pienso que a todos esos 300 millones, curarlos caminando por el Capañán. Esa es una fuente inagotable de medicina natural. Van a dormir así, como dicen, como bebés, tomando agua, comiendo la comida de nuestros hermanos los runas, que están a los dos lados del camino, ordeñando las vacas, porque ahora ya sí. Imagínate, imagínense a todos cómo habría sido cuando el Taita Atahualpa ofrece el rescate, los 2 cuartos de plata y el de oro para que lo liberaran, claro, no lo mataran, y da orden para que recorran todo el Tahuantinsuyo en busca de recabar toda esta riqueza y llevarla a Cajamarca. Las manadas, miles de llamas que pueden haber ido, porque tú explicabas que es toda una infraestructura que se mueve para poner en orden todo este camino, el Capañán. Y entonces imagínate todo una fiesta, las llamas caminando y también que tenían que en cada tampo tenían que tener el forraje para la llama para seguir recorriendo. Yo estudié turismo y hotelería en la universidad y la primera clase que nos enseñan es la historia del turismo, pero la historia del turismo te hablan cómo se desarrolló el turismo en Estados Unidos, Canadá o Europa. Y yo le hice una pregunta, y bueno, y en el caso del Capañán, ¿por qué no estudiamos eso acá? Partamos de estudiar justo lo que estamos diciendo, porque es toda una infraestructura, todo un megaproyecto. ¿Y sabe qué me dijo el profesor? Claro, él no tenía la culpa. Lo que pasa es que a nosotros nos dan un programa que seguir y eso no está aquí. Pero es que justamente es eso lo que tenemos que aprender primero, estudiar lo que es de nosotros y comenzar a caminar. Y eso es ahí de donde viene tu proyecto que me comentaste antes de comenzar la charla y me gustaría mucho que no te olvides en cualquier momento de hacer la invitación a estos jóvenes a seguir caminando, porque hay otra de la cosa. La mejor terapia para las personas ahora van al gimnasio, los de la ciudad y los que tienen dinero, pero la mejor terapia, la mejor manera de sudar, de bajar peso y estar bien de salud es caminar. Y si caminas por el Capañán, por ese camino empedrado, enlajado, vayámonos a Huanucopampa, vayámonos, bueno, a Machu Picchu ya se volvió turístico, pero hay tantos lugares en la sierra, vayámonos en Huaraz, que todavía están. Entonces, esto era lo que yo quería aportar y adelante. Continúa. Me parece fenomenal, mi estimado Agustín. Justamente lo que hace es el hincapié de que justamente te enseñaban el modelo europeo, lo que era el turismo en el modelo europeo. Pero en la actualidad, lo que justamente esa es la problemática, ¿por qué el turismo del Perú en la actualidad está como está? Porque hoy esos modelos ya son obsoletos, los modelos occidentales y europeos. Por lo tanto, hoy Perú no tiene a quién imitar y al no tener que imitar no tenemos políticas turísticas. Entonces, ¿por qué? Porque éramos unos imitadores del turismo mundial. Hoy los países que van a sobresalir son los que son auténticos, auténticos para el desarrollo, auténticos para desarrollar su propia cultura, desarrollar su propio modelo. Y creo que nuestro diferencial, no hay forma que nuestro diferencial no sea ese sello que tenemos como sello andino, tahuantinsuyano, y eso es lo que nos va a permitir mostrarnos al mundo también. Y eso va a ser nuestro, como decir, lo que nos va a quedar en un momento de dificultad como nuestra esencia y va a permitir ser nuestro diferencial como modelo también para que lo disfruten otras personas. Justamente recorrer el Capañán es una escuela de aprendizaje, una escuela de entendimiento.
y que debe empezar desde los niños, debe empezar desde el colegio, desde la currícula educativa. Hoy tengo la alegría de poder saber de que ya colegios de Huaraz, dentro de la currícula educativa, han pedido que estén los deportes de montaña, principalmente la escalada en este caso, el campismo, bicicleta de montaña, que son justamente deportes que te permiten posteriormente disfrutar de la geografía que tenemos nuestros pueblos andinos, amazónicos. Entonces, ese tipo de cambios que tenemos que hacer son los que van sumando, independientemente de que puedan tener o no la cosmovisión andina o practicarla en su mismo, de repente la perciben en su mismo ser, pero no lo saben. Pero en ese proceso creo que esos cambios se tienen que dar en la educación para ir construyendo los runas del futuro, los runas que caminen, los runas que aprovechen los refugios de montaña, que aprovechen el territorio que tenemos como ese gran parque de diversiones, pero que ya fue desarrollado por nuestros incas con grandes caminos para llegar del Huascarán hasta la cordillera Guayguas, o cruzar desde el Marañón, venir por Cotos, llegar a cruzar la cordillera Huevo, llegar a Caral, unir con el mar, o cruzar desde Chanchamayo en 16 días, cruzando el Apu Pariajaja y llegar hasta Pachacámac, a nuestro oráculo. Ese gran parque de diversiones ya no lo habían dejado desarrollado. Ese gran parque de vida, de buen vivir, ya no lo habían dejado desarrollado. Lo hemos abandonado. Lo que tenemos que volver a hacer es recuperarlo, porque realmente son las venas y las arterias que permiten articular este territorio con más de 15.000 años de conocimiento y de aprendizaje continuo, que hoy tuvimos un bache que podemos decir de 300, 400 años, pero que hoy retomamos con más fuerza, con más visión, más convicción, y creo que la pandemia también ha servido, porque la pandemia ha servido para filtrar muchas cosas que se creían obsoletas, que no eran, hoy toman vigencia. Hoy, por ejemplo, en el caso del turismo, salir a hacer trekking, caminatas, salir a espacios abiertos, acampar, todo esto ahora está de moda. Entonces, son las nuevas tendencias. El camino, por ejemplo, una de las rutas más recorridas en Europa, el Camino de Santiago, en el año 2023 ha tenido récord de llegadas, ¿no? De visitantes, de camineros, a diferencia de muchos años. Entonces, estas vías de comunicación no son porque soñamos, siempre lo soñamos, ponerlas en valor, ponerlas transitables, que no se pierdan, para poder recorrer nuestro territorio, ¿no? Pero hoy son necesarias ya, porque ya la gente lo demanda, necesita caminos de a pie y los tenemos. Entonces, este gran sistema, me estoy alejando de la cosmovisión para verlo desde una cosa muy real de la infraestructura, ¿no? Sin caer mejor dicho, en la visión de la cosmovisión, que es la base. Pero para hacerlo de una manera más digerible y práctica, hablemos de la infraestructura propiamente dicha. Y entonces, a partir de ello, tenemos todo un modelo por desarrollar, por enseñar, por aprender, y que creo que ahora es parte de nuestra misión, como digo, de continuar con esta escuela Chasqui, y que para este año 2024, que si nuestro Taita Huiracocha nos bendice, nos da la salud y la sabiduría, fines del mes de mayo estaremos en Colombia iniciando este gran recorrido del Capac Ñan hacia el Perú para integrar nuestros pueblos de la comunidad andina, y estaremos llevando ese mensaje de paz, de integración, pero sobre todo de desarrollo alternativo para nuestros pueblos andinos, y sobre todo llevar los mensajes chasquis de nuestros sabios, de nuestros maestros, que es necesario que llevemos este mensaje y que este año 2024 recorramos este gran Capac Ñan uniendo nuevamente a nuestros pueblos. Por eso, desde aquí ya invito a todos nuestros hermanos, runas, huayquis, a acompañarnos en esta gran misión, a elevar nuestras huifalas, nuestras unanchas, y que sea una fiesta este 2024 de pura energía y fraternidad tahuantinsuyana. Por eso mismo aquí estamos a la orden. Si hay alguna pregunta, por favor, estoy a disposición.
Perdón, no sé si sea pregunta, pero es un comentario y yo sé que tú tienes un poco que hablar de esto. El 21 de junio del 2004, la UNESCO declara al Capañán patrimonio mundial, patrimonio cultural, ¿ya? Yo sé que hay una comisión que está conformada por los países de Colombia, de Ecuador, Bolivia, Chile, 2014, 2014, Agustín. 2000, ya, ok, disculpa. Y, y esa comisión, tú estás más enterado. ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican esa comisión integrada por estos países por donde pasa el Capañán? Aparte que cada país tiene un ministerio de cultura y se supone que ese ministerio de cultura es el organismo encargado de velar, no sé si por el buen funcionamiento de cada parte que le conozca, de parte de conservación que le corresponde en cada país. ¿Algún comentario? Yo sé que tú tienes algo que hablar ahí, no nos olvidemos de esto. ¿Qué cosa? Y después de eso están los gobiernos regionales, las municipalidades, que son las encargadas y llamadas a conservar cada uno en su parte, por cada comunidad, por cada municipalidad, por donde todavía hay alguna parte del Capañán que está abandonado, que lo podemos poner, que se puede poner en, en vigencia. Entonces, ahóndanos más tu comentario, tú como caminante experto y conocedor de todos esta parte del Tahuantinsuyo, que es la cordillera de los Andes, o como diría la columna vertebral o el espinazo, porque el Capañán bien, corre por todos los Andes, de norte a sur, y de ahí se va extendiendo de esa cordillera tanto para el lado de la Amazonía y tanto para el lado de la costa, los caminos alternativos, y que por ahí yo creo que sean más de 30.000 kilómetros. Pero bueno, te Sí. dejo la palabra. Bueno, creo que es el momento para hacer un pequeño reconocimiento a nuestro hermano, nuestro Waiki, que ahora nos acompaña ya caminando todo un equipazo en el Jaguapacha. Tenemos un equipo chasqui encabezado por nuestro hermano Carlitos Milla, maestro de maestros, nuestro querido Javiercito Lajo y nuestro maestro don Carlos Amati León. Tres maestros que nos han permitido ese conocimiento y entendimiento de lo que es el Capac Ñan y de llevarlo a lo que hoy es ese reconocimiento no solamente nacional, sino mundial. El trabajo de Carlos Mí y Javier Lajo lo conocemos perfectamente, pero lo que trabajó don Carlos Amati León fue algo fundamental, siendo él ministro de Agricultura en el gobierno de Paniagua. Gracias a don Carlos Amat y siendo ministro de Agricultura, él declara de interés, él pide en el Congreso que se declare de interés nacional el sistema vial Inca. Así fue en el año 2001. Y por lo tanto desarrolle su estudio, investigación y conservación del sistema vial Inca para el desarrollo del Perú de interés nacional. Y por lo tanto se funda el programa Capac Ñan, ex INC. Años posteriores, se trastoca toda esta visión de puesta en valor del sistema vial Inca a un anecdótico proyecto Capac Ñan etnográfico. Es como hacer un programa de carreteras, de carreteras asfaltadas, y terminar haciendo un estudio de las poblaciones que viven al lado de la carretera. Y no haces la carretera, mejor y te quedas con el estudio etnográfico. ¿No? Algo así es para explicarles más o menos lo que sucede con el programa Capac Ñan. Y hoy tenemos kilos de publicaciones etnográficas de lo que fue el Capac Ñan y los manejos y cómo caminó la gente para aquí, el estudio y por qué se quedó acá, por qué el nombre. Pero no se trabajó en la infraestructura vial Inca. Y de lo que se estudió mucho fue copiar. Copiar, repetir, copiar, repetir, copiar, repetir. Entonces, hoy, después de más de 20 años, bueno, desde el año 2014 que se declaró Patrimonio Cultural
de la humanidad, ¿no? Por la UNESCO. Ya este año 2024 vamos a cumplir 10 años. Y este año, como les digo, 2024, ¿qué cosas van a hacer? Otra conferencia para ver la importancia del Capac Ñan. Mejor dicho, después de 20 años, que en el año 2001 ya sabíamos su importancia, por algo se declaró de interés nacional su transitabilidad y su trabajo. Y por algo, para que salga un programa nacional, no es que sale porque aparece una persona y se le ocurre, hay que hacer todo un trabajo de sensibilización, fotográfico, investigación. Se hizo mucho trabajo en el 2001 para que demostrar la importancia del Capac Ñan y que salga un programa nacional que se declare, que se llamaba el sistema Vial Inca, el programa Capac Ñan. Y hoy, 20 años después, nos vienen a decir la importancia del Capac Ñan. Mejor dicho, estos 20 años no hicieron absolutamente nada por conservar el sistema vial inca. Entonces, los millones que se destinaron para eso, se publicó, se hicieron fiestas, no sabemos que al final qué se hizo. Porque el sistema vial inca hoy está en emergencia, en el Perú al menos. No. Quisiera hablar de Ecuador y Bolivia, pero por no meterme en otros países, el Capac Ñan en el Perú está en emergencia y en abandono. Entonces, lamentablemente eso es la realidad que tenemos en el Perú. Y no hay ningún plan, ni siquiera una autocrítica por decir sí, realmente nos equivocamos y lo que hicimos fue nada, ¿no? Entonces, hoy el programa Capac Ñan está a un ritmo de ONG, es un programa del Estado, pero está a ritmo de una ONG, organizando caminatas, organizando eventos, publicaciones, pero en el fondo, lo que era su función, de restablecer la red de Vial Inca, la transitabilidad, ni siquiera la reconstrucción, porque eso era pedirle demasiado, la transitabilidad nada más del Capac Ñan, no lo hicieron en más de 20 años. Y seguramente este año 2024, que se cumple 10 años de su declaración, seguramente que será más de lo mismo, alguna conferencia invitando a sus amigos, ¿no? Y realmente el Capac Ñan en abandono continúa. Entonces, un programa más, millones de dólares y soles, de UNESCO en Francia, aquí, allá, pero realmente para el Perú insignificante, realmente o intrascendente en el desarrollo de propia infraestructura vial inca. Y a partir de ello, siempre es mi posición crítica frente a este programa del Estado, que realmente es una vergüenza que con tantos millones hoy el Capac Ñan está en emergencia en el Perú. Entonces, un poco de eso va mi reflexión, estimado Agustín, pero siempre en esta actitud proactiva Chasqui, seguimos trabajando en la visión Chasqui va más a una visión integral del sistema vial con la participación de los municipios. Porque no podemos ir fragmentando el sistema en pedacitos, responsabilizando a pequeños espacios como responsables de su camino, sí, por el trabajo de mano de obra que podría venir, pero la visión integral tiene que venir de una visión de Estado para poder desarrollar algo homogéneo a lo largo de todo el Capac Ñan, de los miles de kilómetros que todavía siguen vigentes, ¿no? Y poder no perderlos en poco tiempo, ¿no? He visto destruir tramos de caminos 100 kilómetros de repente, 40 kilómetros, cosas así, que hoy ya son irrecuperables, ¿no? Pero es necesario tener un plan ya de emergencia, porque si vamos a dejar que estos señores casi impresentables, mejor dicho, del programa Capac Ñan, que realmente no sé a qué se dedican, pero que vayan a ellos a ver cuál va a ser el destino del programa, de la infraestructura vial inca para el futuro, es perderlo nada más, ¿no? A pesar de los millones. Aquí hay una pregunta. El nombre de quien hace la pregunta es Ciclovía Guanta Bella Esmeralda de los Andes. Y voy a leer lo que dice el mensaje. Felicitaciones. Consulta. ¿Es posible realizar turismo en bicicleta a lo largo del Capac Ñan o al menos algunos tramos? ¿Cuál es su opinión? Para mí particularmente es complicado, por eso mismo a lo largo del Perú tenemos una gran red de caminos rurales y de montaña.
¿no? Y en esa gran red de caminos, justamente lo que falta es la homologación de caminos para poder diferenciar qué caminos pueden ser para bicicletas y cuáles deben ser camineros únicamente, ¿no? Entonces, por eso mismo, al no tener un ordenamiento en nuestro sistema de caminos, como lo tiene Suiza, Francia, España, otro que no es nada, mejor dicho, extraterrestre, mejor dicho, hacer un sistema, una homologación de sistema de caminos pedestres, mejor dicho, es por eso mismo que hoy no podemos definir cuáles podrían ser camineros y bicicletas. Normalmente tiene un efecto el golpe de la bicicleta con las rocas. Que pase una bicicleta no, pero si pasan 100 bikers, mejor dicho, es complicado, ¿no? O si, es un poco entendible, ¿no? Por el sistema constructivo que tiene. Algunos son sólidos, ¿no? Mejor dicho que no hay problema de impacto. Otros que son de pasto también. Tenemos otros que son de pasto. Pero por eso mismo hay que hacer un trabajo de homologación de caminos para poder diferenciarlo y que no sucedan accidentes también. Porque muchas veces yendo en bicicleta puede haber un accidente con una mamita que caminera, que viene con su leña y de repente pasa una bicicleta a mucha velocidad y puede crear un accidente, ¿no? Entonces, justamente ese es el orden que debemos tener en cuestión de caminos rurales y de montaña. Yo como profesional en turismo, bueno, los que estamos aquí en Perú, vemos, se ha vuelto un problema nacional, diría, el, para los turistas, sobre todo extranjeros que quieren conocer Machu Picchu. Actualmente hay un desorden en la venta de entradas para Machu Picchu. Y entonces, desde hace años, el turismo en el Perú es Cusco y Machu Picchu. Entonces, ya hace unos años atrás se comenzó a descentralizar, pero aquí justamente va el llamado a los gobiernos regionales, a las comunidades o a las municipalidades a descentralizar eso y apostar por la reconstrucción o rescatar el uso de los caminos ancestrales. Lo vimos en el COVID, que no les dio mucha solución el hospital. Pero entonces la mística, el fin del andino, de los incas, era prevenir las enfermedades. Y acá podemos curar a esas personas. Tantos que tú conoces, tantas aguas termales que no tienen uso en los Andes, que el agua termal se desperdicia. ¿Por qué no cerrar los hospitales no todos, por supuesto, de las ciudades, de las grandes ciudades, y construirlos en los sitios de altura de aguas termales, los enfermos de salud mental, llevarlos ahí, máximo creo que una semana están ahí y al toque les das de alta. Y para eso tienes que reconstruir los tramos de camino Inca porque los tienes que llevar a destresarlos, a hacer caminatas a esos futuros pacientes. Entonces, hay mucho por hacer y justamente el fin de esta conferencia no es solamente hablar del camino Inca, de la infraestructura Inca física, no, sino es qué alternativas, qué uso le va a hacer. El otro, por ahí siempre como profesional en turismo, y yo sé que hay gente de aquí que nos están escuchando, dejemos de utilizar esa palabrita ruinas. Dicen las ruinas de Machu Picchu, las ruinas ven un monumento arqueológico y en ruinas. Dejémoslo de utilizar eso. Eso es un insulto hacia nuestra cultura. Esas mal llamadas ruinas son monumentos arqueológicos si queremos a, 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 a estar al lado de la arqueología. Y si no, también para nosotros son altares, son nuestros monumentos sagrados, como es Chavín de Huántar, como es la Huaca de la Luna, la Huaca del Brujo, la Huaca del Sol y todas esas cosas. Si nos escucharan nuestros antepasados que a esos monumentos que para ellos fueron sagrados y continúan siendo sagrados y que le digamos ruinas, yo creo que desmayarían, se desmayaría. Entonces, hay que ir cambiando esa. Y lo otro es, yo vengo haciendo un estudio, como trabajo el tema de medicina ancestral, el uso de la chicha. Dejemos de tomar Coca-Cola, dejemos de tomar cerveza, que eso, el problema mundial del alcoholismo
va para abajo, no tiene solución. Pero si comenzamos a tomar, a aprender, preparar y poner en práctica el uso de la chicha, nos vamos a volver sabios, fuertes y con buena salud. Adelante. Definitivamente creo que la situación de Machu Picchu ha desnudado, mejor dicho, le ha quitado la careta realmente a estas instituciones turísticas como Mincetur y Promperú, y ha demostrado que el turismo del Perú solamente se mueve por Machu Picchu. El resto del Perú no existe. Entonces, si estamos enfrascados en ese problema es porque realmente lo único que vale para el turismo, entre comillas, no para nosotros, sino es Machu Picchu. Entonces, eso es importante porque se han quitado la careta y al menos ya se han descarado de que Chachapoya, que Moche, ya eso no le interesa, mejor dicho, es solo Machu Picchu. Entonces, empezando por ahí, es algo importantísimo, porque si nosotros ya tenemos posicionado el camino Inca de Machu Picchu como un ícono del Perú turístico, mejor dicho, es muy fácil incluir todo el demás sistema vial Inca. Solamente que hay que tener las ganas y la estrategia para desarrollarlo. Por ejemplo, cada uno que ha caminado, un cliente que ha caminado el camino Inca y Cusco, podría ganarse un sorteo para irse a caminar a Huánuco, por ejemplo, ¿no? O irse a hacer el camino de Aipate a Ecuador, a Loja, o mejor dicho, tenemos la infinidad de opciones para poderlo hacer. Entonces, si no se hace y no se promociona, es también porque no se quiere y no se pone la estrategia correcta. Entonces, a partir de eso hemos podido entender, ¿no?, que no necesariamente el desarrollo de nuestros caminos hay que verlo por el lado turístico, sino más bien por el lado del desarrollo como vías de comunicación, ¿no?, que es su función realmente, y valorarlos por ese lado. Y en ese entendimiento del territorio, así como hay una provías carretera, deberíamos tener un provías caminos de a pie. Dentro de ellos los caminos históricos, el Capañán, ¿no? Mejor dicho, el sistema Capañán, los caminos de montaña, caminos rurales, coloniales, si quieren, y virreinales también. Pero hay que tener el mundo de caminos en un gran sistema. Y ese es el trabajo que aún falta. Entonces, como bien hablamos, no hay que pensar en la infraestructura solamente, sino en las opciones que nos da el Capañán. Como bien lo dices, en vez de irte a un hospital y hacerte atender por una enfermedad, lo mejor es salir a caminar. En ese camino, como bien dices, tomamos chicha, se toma agua, mucha agua, agua de muña, por ejemplo, el mejor diurético que pueda haber. Caminas y tomas tu agua de muña, orinas, caminas, orinas, caminas, orinas. Lo que comes, tu cuerpo lo digiere, la fruta y la comida chasqui principalmente, nuestro rico chiguairo, ¿no? Nuestro chiguairo hecho de cancha, muña, ají, chalguas deshidratadas, todo deshidratado, un gran polvo que es un alimento poderosísimo que siempre nuestro Taita Yanti nos envía nuestra dosis de chiguairo para los chasquis. Entonces, esos alimentos que son los que Sí, nos dan energía, Chihuahua hoy, de nuestro Guayque Sixto Sosa de Guayay. ay, nuestro querido Auquillo de Guayay, de Canchacucho. Entonces, justo ese donde está en el centro, ¿no? En la esencia ahí, nuestra tierra de Raco, donde están nuestras llamas cargueras gigantes, pues, ¿no? ¿Qué me van a venir a asustar unos caballos que venían de España? Si nuestras llamas eran gigantes, ¿no? Entonces, mejor dicho, hay mucho aún por entender, ¿no? Y cambiar esos tabúes y que nos han marcado, ¿no?, nuestra historia. Entonces, ese caminar de limpieza física, de limpieza espiritual, de dormir en los mejores lugares, como decías, en las mejores aguas termales, aguas sanas, eso te va permitiendo también adquirir un tipo de inmunidad también para tu cuerpo, te va dando la salud correspondiente, y creo que eso es lo que bien creo que quieres transmitir, porque es nuestro espacio de salud también para vivir, vivir bien, encontrarte contigo mismo, y sobre todo con un aprendizaje serio, ¿no? Es un aprendizaje serio, real,
de nuestro mundo andino, que nos permite transmitir y en ese camino encuentras tu función también, ¿no? ¿Cuál es tu función en la vida, en este proceso andino? Y cuál es lo que debes hacer también para recorrerlo. Entonces, ese sentimiento, como repito, es el que la visión chasqui transmite, ese sentimiento es el que tratamos de continuar legando, ¿no?, a los que vienen detrás nuestro, y que hoy, como bien dices, no hay que llamar ruinas a nuestras huacas están vivas y nuestros oráculos están hablando. Entonces hay que empezarlos a escuchar y para escucharlos hay que caminar, hay que recorrer nuestro Tahuantinsuyo, hay que recorrer nuestro Capacñán, entenderlo, valorarlo y donde veamos que se está destruyendo, hacer una acción por protegerlo, ¿no? Entonces creo que en eso queda nuestro trabajo, en eso queda nuestra misión en el Capacñán y como digo, ya nuestros hermanos de Nariño, de Pasto nos están esperando. Están igual nuestros huayquis de Ecuador, de la zona de Imbabura, en la montaña de Luz, en la zona de Saraguro, en Cuenca, mejor dicho, en Cañar, ¿no?, que nos están esperando ya para este 2024, donde va a ser un gran proyecto latinoamericano, se puede decir, tahuantinsuyano, y que esperamos que todos nos apoyen en este recorrido del Capacñán 2024. Yo quiero agradecer antes que nada, mira, estoy acá en un lugar, como decíamos, todo el mundo habla de Machu Picchu, pero aquí tenemos un lugar hermoso muy cerca de Lima que se llama Antioquía, ¿no? Un lugar que tiene un bonito tramo de Capacñán, un pequeño tramo escuela, y que hoy aquí en esta casa taller que se llama la Casa del Turista, que ha generado una dinámica artesanal local única, nos está brindando su casa y este espacio para poder transmitir este mensaje a todo nuestro Tahuantinsuyo y llevar ese saludo a todos nuestros pueblos. Y desde acá yo quiero enviar un pututazo chasqui a todo el Tahuantinsuyo y agradecido por este encuentro que hemos tenido y que este es el inicio y vamos a continuar a través de nuestro hermano Agustín llevándoles mensajes. Quedo en enviarles una pequeña presentación de algunos tramos de caminos y seguramente en algún momento tendremos noticias para publicar una gran guía chasqui de caminos incas. Allá y a Tahuantinsuyo. Agradecido, Agustín, por todo este camino que caminamos juntos y si hay alguna pregunta más, estoy a la orden. Yo tengo una pregunta. Bueno, yo sé el truco, tu truco, pero quiero que la compartas con los futuros caminantes. Tu mochila es una mochila de chasqui, es tu bolsa de dormir, es tu pututo y es tu cámara fotográfica, pero quiero que le expliques a los oyentes el significado de tu gorrito de los cuatro puntas. La otra cosa es, y tu mochila yo creo que son entre 20 y 25 kilos de peso todos los días, ¿ya? Y la otra cosa es que, ¿por qué tú cuidas tus pies y por qué no te ampollas tus pies? Allá, allá. Ay, ay. Bueno, antes que nada, eh, este chuco, este chuco que llevo es mi chuco Wari, de los Wari. En el mundo Wari, así como en el mundo Inca, teníamos tres planos de entendimiento, el Hananpacha, Caipacha y el Lucupacha. En el mundo Wari tenían uno más que era el Hawapacha, que era el movimiento del universo. Entonces, ese es justamente representa la cuarta punta. Y eso es justamente lo que representa mi Chuco Wari, por ese reconocimiento al pueblo Wari siempre lo uso particularmente. Mis pies es lo que mayormente cuido. Es un trabajo especial, mejor dicho, de cuidado, de cortado de uñas, de fortalecimiento día a día del pie en ese trayecto. El cuidado, el vendado de los pies, de los dedos del pie, individualizando cada pie
cada dedo, mejor dicho, del pie para que se proteja. En los momentos también que el pie empieza a tener ampollas, tenemos plantas como matico, otras plantas que se pueden introducir dentro de la media y en el trajín que uno va desarrollando, va chancando la planta y va generando también la medicina para curarse. El lavado permanente, secado igual del pie, ¿no? Que es lo principal. Y en las fogatas también por momentos poner los pies para fortalecerlos con el fuego, que es parte también de las técnicas chasquis. Sus dobles medias siempre, porque es bueno proteger el pie con dos medias, ¿no? Dobles medias, para que una media suda, la otra se seca. Y en ese trajín hay que ir cuidando el pie, que es la vedette del asunto. Y en ese proceso de entrenamiento vamos de ir de 20 kilómetros a 25 y en un momento muy fuerte, que estamos después de unos 15 días de camino, ya puedes alcanzar 45, 50 kilómetros diarios, ¿no? Que es más o menos la marca que hay que mantener para después empezar a bajar otra vez las distancias. Lo de la mochila, estamos siempre entre 15 y 20 kilos. Cuando está vacía estamos como en 15, 16, pero cuando ya empiezas a cargarle alimentos, ya llega hasta los 20 kilos normalmente, bolsa de dormir, nuestro pututo inseparable, nuestros alimentos, bolsita de dormir, como repito, nuestras botas de buena factura para poder caminar, no se dejen llevar por las marcas conocidas, siempre busquen un zapato ideal propio para cada uno, ¿no? Que sean cómodos, ligeros y que se seque rápido. Y bueno, más o menos esas son las técnicas chasquis para poder mantener. Desde ya los invito a quien esté interesado a interconectarse con nosotros. Los que estén cerca de Lima, por ejemplo, pueden venir a caminar acá a Antioquía, algunos tramos muy bonitos. Y justamente quien esté interesado en algo mayor, en el mes de mayo nos vamos para Colombia y pensamos a todos venir caminando con todos los guayquis hasta el Cusco. Muchas gracias a todos, solo desearles una linda noche y que nuestro Tahuantinsuyo permanezca unido siempre. Y acá continuamos los chasquis caminando por nuestro Capac Ñan. Muchas gracias a ti, Felipe, y esperemos caminar nuevamente juntos. Hacemos extensivo el llamado, la invitación a la comunidad, sobre todo a los jóvenes, porque si están estresados, no pueden dormir, pues después de una caminada de 6 de la mañana a las 6 de la tarde, pues te falta tiempo para dormir. Para No dormir. te vas a querer levantar, más bien, no te vas a querer levantar. Y la comida que se tiene y el amor de los runas que están, nuestros hermanos los runas, que están a cada lado del camino esperándote con comida, con chicha, y te dicen fuerza, te dan apoyo, la otra cosa, ya está cerquita, aquícito nomás, a la vuelta del cerro, y ahí, pero ese es nuestro folclore, pues, y entonces es eso, es el amor, es el aprecio que nos tenemos. Imagínate, no está malo soñar y hay que imaginar cómo fue en el pasado. Entonces, la reconstrucción, la puesta en valor, todo esto que se ha hablado que se puede hacer, está en manos de nosotros. Gracias a todos, gracias nuevamente, Felipe. Esperemos caminar nuevamente, mantente en contacto, nos vamos a mantener en contacto y cuando estés ya próximo a comenzar a caminar desde el sur de Colombia, avísanos con tiempo y por ahí nos alertar a los runas, a los huayquis de allá de esos lares que ahí hay, en Colombia hay mucha hoja de coca, en Ecuador sí, ahí, por ahí no hay, y en Perú nuevamente, pero por ahí la gente se va a ir, se va a ir, nos van a ir acompañando y eso es lo más lindo, es el acompañamiento, es eso, porque es la amistad de los hermanos, de los abuelos y contar sus historias y es toda esa cuestión. Nuevamente, Es gracias Agustín. infinitas, Solo para infinitas. terminar y que quede claro, en el año 2001, antes que empezara el proyecto Programa Capac-Ñan UNESCO y todo, mi primera caminata que hago así, una mega caminata que fue para mí la más fuerte que hice, que caminé del Cusco a Cajamarca, bueno, en esa época, que para mí fue el inicial,
los que me auspician y financian son 1.800 comunidades campesinas del Perú, que en esa época era CONACAMI, ¿no? Porque no hubo ninguna empresa privada, no hubo ninguna institución pública, nada. Fueron nuestras comunidades campesinas que me auspician mi primera caminata de Cusco a Cajamarca. Así que ese es el futuro de nuestro Capañán, nuestras comunidades. Jayaya, gracias Ya, Agustín. ya, Un ya. abrazo Muchas, a todos. muchas, muchas gracias por todo y hasta la próxima. Las puertas de este programa, están abiertas cuando quieras. Por aquí nuevamente te tenemos que tener nuevamente y adelante y caminar con fuerza. Gracias por Muchas todo. Gracias de corazón. gracias, Calla ya. Agustín. Gracias.